primer encuentro fue un lunes. Me estaba metiendo en la cama cuando de repente la lámpara se apagó y me sumergí en la oscuridad. Al acercarme para intentar investigar el problema, la lámpara volvió a cobrar vida y, para mi horror, miré para encontrarlo de pie al final de mi cama. El alcance de las luces no era suficiente para iluminar completamente la figura. El único rasgo distinguible era el sombrero de copa negro que se sentaba torcido en su cabeza. Me senté en silencio, con un grito subiendo por mi garganta. Esperé a que se moviera, a que extendiera la mano y me agarrara, pero permaneció inmóvil. Cuando abrí la boca para hablar, me hizo callar con un dedo en los labios y señaló a la derecha. Seguí su brazo hasta la ventana de mi habitación que estaba oculta por las persianas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Me levanté aturdido y preocupado y me acerqué sigilosamente a la ventana para ver qué podía querer decir. No había nada fuera de lo común en mi patio trasero. El bosque más allá de mi valla fronteriza tenía el mismo aspecto inquietante que todas las noches anteriores. La segunda experiencia ocurrió un miércoles. Me estaba acomodando en la cama cuando de repente la lámpara parpadeó una vez, 2 veces y luego se apagó. Al acercarme para arreglarla, sentí que una presencia entraba en la habitación. La lámpara se encendió y allí estaba él, sentado en mi mecedora. Su silueta apenas era visible desde el ángulo en el que estaba sentado, pero el sombrero negro de copa seguía siendo tan claro como el agua. Abrí la boca para preguntarle quién era, pero su dedo negro de tinta se llevó a los labios y volvió a señalar la ventana de mi habitación. Miró hacia la ventana y luego hacia atrás para encontrar una mecedora vacía. Una vez más, miré la ventana para encontrar mi patio trasero, sin ninguna diferencia. La puerta estaba cerrada, la valla se mantenía firme, el bosque más allá permanecía inalterado. La tercera vez que lo vi fue el sábado. Estaba eligiendo una pijama para pasar la noche cuando mi flamante lámpara se apagó inesperadamente. Con un gemido, me acerqué a ella cuando volví a parpadear y lo encontré asomándose por detrás de la puerta del dormitorio, con su sombrero de copa pegado a la cabeza. Cerré los ojos y deseé que se fuera, pero cuando los abrí, su forma negra y oscura se cernía sobre mí, señalando, no, exigiendo que comprobara la ventana. Le dije que no entendía nada, pero se llevó los dedos a los labios. La lámpara volvió a parpadear y se fue. Me acerqué de puntillas a la ventana. Afuera, una fina capa de nieve había cubierto el césped. Los árboles más allá de la valla estaban quietos. La puerta trasera, sin embargo, estaba abierta de par en par. Una extraña sensación se apoderó de mis entrañas. Esa noche dormí un poco inquieto. La cuarta vez fue el martes pasado. Estaba llamando a mi psiquiatra cuando la línea se cortó y la lámpara se apagó poco después. Sabiendo lo que esto significaba, esperé a que se volviera a encender la luz y cuando lo hizo, él estaba de pie a los pies de mi cama. Le pregunté por su nombre, pero no hubo respuesta. Le pregunté qué quería, no hubo respuesta. Le pregunté por la ventana, la señaló. Le rogué que respondiera, no hubo respuesta. Siguió señalando la ventana en silencio. Esta vez, cuando me acerqué a la ventana, no se fue, sino que flotó detrás de mí hasta que los dos estuvimos mirando a través de las persianas. La subí y ambos nos asomamos al exterior. La fresca luz de la luna brillaba en mi patio trasero mientras pequeñas partículas de nieve revoloteaban en el suelo. La capa de nieve en mi patio había aumentado de grosor, lo que permitía reconocer fácilmente una línea de huellas que salían de las profundidades del bosque y se detenían en la puerta que colgaba de par en par.
Mis ojos siguieron las huellas hasta el borde del bosque. Los altos árboles me invitaban a entrar en sus profundidades sombrías. Miré al hombre en busca de respuestas, pero me encontré con una habitación vacía. El miedo me revolvió el estómago. Esa noche tuve una terrible pesadilla en la que algo me observaba desde el césped. El quinto encuentro fue hace 5 días. Estaba sentado solo en mi cama, esperando que viniera. La lámpara se apagó y luego se encendió, y levanté la vista para verle de pie a mi lado, cerca de la cama. Le dije que no era real, una ilusión fabricada de la nada. Se limitó a señalar la ventana. Esta vez me negué. Me puse firmemente en pie y le exigí que desapareciera. Una sonrisa líquida apareció en su rostro negro y puro, el sombrero de copa posado en su ángulo habitual. Extendí la mano para tocarlo, para demostrar de una vez por todas que solo se trataba de mi locura. Antes de que pudiera agarrarlo, se levantó y levitó hacia la ventana. El hombre del sombrero levantó las persianas y me hizo una seña para que me acercara. Me encontré de nuevo mirando por la ventana con él. La nieve seguía cayendo a cubos desde el cielo, pintando el mundo de abajo. Las huellas estaban ahora más cerca, demasiado cerca, terminando ahora en el centro del césped. El miedo empezó a arañar mis entrañas. Me volví hacia el hombre y le pregunté qué estaba pasando, por qué me estaba ocurriendo esto. Con una sonrisa dibujada en su rostro, se alejó y salió de mi habitación. Mi último encuentro fue anoche. Estaba acurrucado en mi cama, murmurando para mí mismo que todo iba a salir bien. Ya había mirado por la ventana la noche anterior y de repente todo se me vino encima. Lo entendí. Sabía lo que había que hacer. Como esperaba, la lámpara se apagó, pero esta vez no se volvió a encender. El hombre se materializó a mi lado, sentado en el borde de la cama, como una madre con su bebé. Él también lo sabía. Me levanté y le saludé con la cabeza. La sonrisa de tinta se abrió paso en sus labios y juntos nos acercamos a la ventana. Las persianas estaban bajadas a mis pies cuando miré hacia afuera. Las huellas se detenían ahora justo debajo de mi ventana y miré hacia abajo para ver a varias personas. Eran iguales al hombre en casi todos los sentidos, con sombreros anticuados sobre sus cabezas, hechos de la misma sustancia negra, pura y viscosa. Sus ojos brillaban en un blanco suave. Estaba dispuesto a unirme a ellos. Volví a mirar al hombre y lo encontré de pie, esperando el desarrollo de los acontecimientos. La forma en que su sombrero se asentaba perfectamente en su cabeza me llenó de asombro. Algún día podría llevar un sombrero como el suyo. Sonreí y abrí la ventana de par en par. Entró una brisa fría que me golpeó en la cara con su fuerza helada. Me subí a la repisa de la ventana y miré a los demás. Pronto estaríamos juntos. Las ganas de lanzarme a la noche eran casi insoportables. Pero un sentimiento se apoderó de mis entrañas. Un sentimiento que se oponía a mi decisión, mi cordura. Volví a entrar en la habitación con horror al darme cuenta de mis acciones. Me volví hacia el hombre y le dije que no estaba preparado. Su brazo se levantó y señaló la ventana. Le dije que necesitaba más tiempo y que el evento tendría que ser pospuesto. Incluso, con su sombrero ocultando sus ojos, sentí su mirada decepcionada. Se fue sin despedirse. Aquella noche, una mezcla de terror y realización me desgarró por dentro. Me desgarró. Me acuchilló y me desgarró. Me sentí como si no pudiera seguir lidiando con esto. Esa noche no pude dormir. Fue una madrugada. Esta vez pasó algo más temprano. Eran como las 2 de la mañana. Estaba durmiendo cuando de repente me desperté, como si algo me alertara. Me senté arriba de la cama. Me sobaba los ojos. Miré alrededor y no había nada. Silencio total.
Pero, de repente, empecé a sentir un pitido, muy leve, pero que poco a poco sentí que se hacía más intenso. Traté de destaparme los oídos, pensé que era yo, pero no fue así. El sonido se hizo fuerte hasta un punto que de repente dejó de sonar. Me pareció raro, me volví a echar y traté de conciliar el sueño. Pasaron unos 2 minutos, no más, para que el ruido regresara, pero esta vez con mucha fuerza. Era tan fuerte que me tuve que agarrar la cabeza. Era ese sonido, como cuando uno pone el micrófono cerca de un parlante. Sentí ese sonido muy intenso dentro de mi cabeza, cuando de repente noto una sombra extraña en una esquina de mi cuarto, junto a la puerta. Y justo en esa esquina empezaba a encenderse poco a poco una luz roja. No sé qué cara habré puesto, pero esa luz se hizo tan fuerte que casi alumbró el cuarto. Y fue ahí donde pude ver la silueta de un hombre con saco y sombrero. No podía verle la cara, solo era esa sombra negra que se quedó un rato en la esquina, mirándome. No se movía. Yo quería moverme, pero el sonido era tan intenso que sentía que la cabeza me iba a explotar. Solo me agarraba los oídos. Entonces, el hombre se empezó a acercar. Como tuve una experiencia similar antes, esta vez no quise tratar de huir. Obviamente tenía miedo, mucho, pero traté de quedarme ahí, sentado, con el corazón en la boca, mientras el hombre se acercaba y el sonido se hacía cada vez más fuerte. Era insoportable. Se sentó en un costado de mi cama lentamente. Lo miré. No podía hablar. Sentía que mi cabeza explotaría. Solo podía agarrarme los oídos. El hombre volteó la cabeza, me miró y se volvió a levantar lentamente. No sabía qué me quería decir con eso. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el rincón de donde salió, mientras la luz roja se hacía más suave y el sonido también, hasta que él desapareció. No se veía nada, ni escuchaba nada. Aún sentía el dolor terrible en mi cabeza. Me paré rápidamente, encendí la luz y no había nada, ni un rastro de él. Rebeca tenía 6 años de edad en 1978, cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña vi lo que ahora sé que se llama el hombre del sombrero, explica Rebeca. En este momento de mi vida, mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos de vez en cuando, debido a nuestras propias circunstancias. Rebeca recuerda que otros parientes también se alojaban en casa de sus abuelos en ese momento, teniendo que dormir en el dormitorio para invitados con su hermana. Esa noche, Rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela y pronto descubrieron que no estaban solas. Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama y yo estaba durmiendo entre las dos con la cabeza a los pies de la cama, dijo Rebeca. Tuve una terrible pesadilla, una donde los cajones se abrían y se cerraban solos y la ropa volaba por toda la habitación. Rebeca se despertó del sueño aterrada y ella pateó suavemente, tratando de despertar a su abuela, pero no pudo despertarla. Ella volvió la mirada hacia la cómoda, donde pudo observar una gran silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad. Parecía estar en la cabecera de la cama. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón, dijo Rebeca. No tenía rasgos reales, sino que era como un objeto sólido. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación y porque reconocí que no era humano. Rebeca y el hombre del sombrero se miraron el uno a otro durante minutos, cuando la aterradora silueta levantó su brazo y la señaló. Recuerdo perfectamente que me dijo: esta es tu última oportunidad.
A día de hoy, me cuesta describir ese sonido, pero la voz parecía plana, sin sonido residual, como si solo lo pudiera escuchar yo. Después de que el hombre del sombrero dijo esas 5 palabras crípticas, bajó su brazo y desapareció. Rebeca explicó a su madre lo que le había pasado y a esta le cambió la cara. Entonces la madre le explicó a Rebeca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero, extrañamente similar a la suya. A día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras y tampoco quién era, pero lo que tiene claro es el terror que sintió. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Has tenido algún encuentro con esta entidad o con la conocida agente sombra? Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios. También quiero comentarles que a partir de esta semana estaré subiendo más contenido de terror. No olvides que el próximo miércoles se viene la segunda y última parte de La Descarnada. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y compartir. De esta manera, apoyan enormemente el proyecto y podremos ser más errantes de la oscuridad. Hasta pronto.